Un pequeño país africano se atreve a desafiar a las potencias más poderosas del planeta. Exige el retorno de su oro robado. ¿Podrá realmente forzar a los gigantes mundiales a devolver lo que le arrebataron hace décadas? ¿O este acto encenderá nuevas tensiones en el tablero global? La historia que vamos a contar hoy va mucho más allá de un simple conflicto por recursos. Es un relato de memoria, dignidad y resistencia. Un relato que pone a prueba las reglas del poder internacional y llama a repensar el significado de justicia global. Y todo comenzó con un hallazgo inesperado. En octubre del año 2025, durante una cumbre internacional centrada en África precolonial, un suceso aparentemente menor cambió el curso de la historia. En una sala repleta de líderes mundiales, un académico libio desplegó un antiguo mapa, elaborado en el siglo XVIII, mucho antes de que el continente africano fuera dividido y explotado por los imperios europeos. El mapa mostraba, con asombroso detalle, rutas de extracción de oro que conectaban minas del actual Burkina Faso con puertos en el Atlántico y el Mediterráneo. Pero lo que realmente sorprendió fue una serie de marcas modernas superpuestas. Evidencias de cómo, durante la Guerra Fría, empresas estadounidenses extrajeron enormes cantidades de oro africano en operaciones que involucraron a gobiernos locales y potencias extranjeras por igual. Por primera vez, se revelaban públicamente documentos y rutas que probaban la extracción sistemática de recursos sin el consentimiento genuino de los pueblos africanos. El mapa, junto con archivos desclasificados, fue expuesto ante los líderes globales, generando un silencio tenso en la sala. La reacción fue inmediata y contundente. Ibrahim Traoré, presidente de Burkina Faso, tomó la palabra. Denunció la expoliación histórica y exigió la devolución íntegra del oro robado, así como el reconocimiento de la dignidad arrebatada a su nación. Sus palabras resonaron. Si el oro fue tomado sin permiso, tenemos derecho a reclamarlo de vuelta. La petición de Traoré se expandió como pólvora. Pronto se escuchó en los salones diplomáticos, las calles de Ouagadougou y los titulares de prensa de todo el mundo. Las potencias reaccionaron con cautela y visible inquietud, conscientes de que la demanda podría abrir una caja de Pandora sobre justicia histórica y reparaciones globales. Pero el desafío va mucho más allá del oro. Si la historia solo es escrita por los vencedores, África corre el riesgo de perder su derecho a exigir justicia real. El resto del mundo, de ignorar esta demanda, podría desperdiciar una lección crucial sobre dignidad, memoria y el valor de enfrentar las heridas del pasado. ¿Cómo llegó Burkina Faso a este punto de audacia? Para entender la magnitud de este desafío, tenemos que volver atrás y descubrir el contexto político e histórico que alimenta la exigencia africana. La historia de cómo el oro de Burkina Faso terminó en manos extranjeras está tejida con secretos, traiciones y luchas de poder. Solo escarbando en el pasado podremos comprender la fuerza de la demanda actual. Durante siglos, África ha sido fuente de riquezas para el mundo. Desde el oro de Ghana que financió imperios europeos en la Edad Media, hasta el coltán y los diamantes que hoy alimentan la tecnología global, el continente ha visto partir sus tesoros a cambio de promesas vacías. En el caso de Burkina Faso, los archivos revelan que durante la Guerra Fría, al menos 6 corporaciones estadounidenses operaron en la región, extrayendo oro bajo contratos que parecían legales, pero que, bajo la luz moderna, resultan profundamente desiguales. Estos contratos fueron firmados no solo con gobiernos coloniales, sino también con regímenes postcoloniales que carecían de autonomía real. A modo de ejemplo, en 1963, la mina de Poura fue cedida a una empresa estadounidense a cambio de la construcción de una carretera, cuyo coste real era apenas una fracción del valor del oro extraído en una década. Historias similares se repitieron en Ghana, donde las minas de Obuasi y Tarkwa fueron explotadas por multinacionales británicas y estadounidenses con el pretexto de desarrollo local. Estos documentos contaron no solo con la firma de gobiernos coloniales y postcoloniales africanos, sino con el respaldo de potencias extranjeras y organismos multilaterales. La extracción se disfrazaba de cooperación,
fondos para hospitales o carreteras, siempre condicionados a aceptar reglas impuestas sobre la minería. Pero el oro no fue el único botín. Tras cada acuerdo, se alzó un muro de silencio. Archivos sellados, relatos oficiales cuidadosamente manipulados, y la historia contada únicamente por los vencedores. Décadas de silencio fueron aseguradas por pactos entre estados y la amenaza sutil de quedar excluidos del sistema financiero internacional. Hoy, en pleno siglo XXI, ese silencio finalmente empieza a resquebrajarse. Nuevas generaciones y líderes africanos, como Ibrahim Traoré, abren los archivos, exigen justicia y cuestionan no solo la legalidad, sino también la legitimidad de aquellos contratos. Buscan una revisión profunda, iluminada por una nueva ética y una renovada conciencia política. Aceptar sin discusión los viejos acuerdos y callar ante las injusticias históricas podría condenar a África a una narrativa de sumisión perpetua. El precio no es solo el oro perdido, sino la oportunidad de redefinir su soberanía, su memoria y su derecho a negociar, por fin, en términos justos. Pero, ¿cómo se llegó a firmar esos contratos tan desiguales? ¿Y qué intereses ocultos operaban en las sombras? Para entenderlo, hay que volver a los despachos oscuros donde se selló el destino del oro africano. En la década de 1950, mientras los países africanos luchaban por su independencia, las potencias coloniales y las nuevas superpotencias, Estados Unidos y la Unión Soviética, compitieron ferozmente por controlar los recursos del continente. En muchos casos, ofrecieron apoyo político o militar a cambio de concesiones mineras. Por ejemplo, en el Congo, multinacionales belgas y estadounidenses pactaron con dictadores locales para asegurar el acceso a las minas de uranio y oro, como sucedió con la famosa mina de Shinkolobwe. No solo el oro estaba en juego, sino también el derecho a narrar la propia historia. Al presentar su reclamo ante las Naciones Unidas, Burkina Faso dejó claro que no buscaba únicamente el retorno del metal extraído durante la Guerra Fría. Exigía, además, reparaciones históricas por décadas de explotación y silenciamiento. La reacción internacional fue inmediata. Washington tildó la petición de peligrosa, advirtiendo que podría desencadenar cientos de disputas similares en todo el planeta. Mientras tanto, en los países del sur global, una consigna comenzó a crecer y circular: justicia para el oro africano. La presión diplomática aumentó rápidamente. Se advirtió a Burkina Faso que la ayuda internacional podría reducirse, y los grandes medios occidentales lanzaron una campaña para desacreditar a Ibrahim Traoré, llamándolo revisionista y populista. Sin embargo, la reacción fue inesperada. La coalición africana se fortaleció, sumando a Malí, Ghana y Liberia, que apoyaron la creación de una comisión internacional sobre el expolio de recursos. Con cada jugada, el riesgo era palpable. Si Burkina Faso y sus aliados cedían, la reputación de todo el continente quedaría dañada, perpetuando la dependencia. Pero ignorar la demanda solo consolidaría que la memoria y la justicia siguieran siendo privilegios de los poderosos. Mientras las potencias globales intentaban aislar el reclamo, surgió lo inesperado. Intelectuales, artistas y activistas del sur global unieron fuerzas. Nuevas alianzas desbordaron los canales diplomáticos, convirtiendo la lucha por el oro en una batalla colectiva por la dignidad y la memoria. Así, el conflicto dejó de ser solo una disputa por recursos. Se transformó en un desafío a la historia oficial y en una exigencia de justicia global. Una propuesta inédita comenzaba a tomar forma, con el potencial de cambiar para siempre cómo el mundo entiende la reparación histórica. Pero la propuesta que emergía no iba a contentarse con palabras ni gestos simbólicos. Entre reuniones secretas y declaraciones públicas, algo mucho más ambicioso se preparaba en la sombra. Un foro africano desafía la arquitectura legal global y propone otro modo de entender la memoria y la reparación. No es solo un gesto simbólico, es el inicio de una revuelta que amenaza con reescribir las reglas de la justicia internacional. En la cumbre de Ouagadougou,
delegados de 17 países africanos anunciaron la creación de un tribunal internacional para documentar y juzgar la extracción histórica de recursos. Por primera vez, un organismo de este tipo no busca castigar a individuos, sino exponer cómo el saqueo sistemático ha trazado el destino de naciones enteras. Burkina Faso, Ghana, Liberia y Malí, actuando como bloque, presentaron una demanda conjunta ante la Corte Internacional de Justicia. Su objetivo: reabrir los contratos firmados bajo presión durante la Guerra Fría, argumentando que la falta de consentimiento invalida esos acuerdos y abre la puerta a reparaciones materiales y simbólicas. El movimiento se propagó más allá de África. En Sao Paulo, Dakar y Hanoi, activistas y académicos digitalizan archivos históricos a gran escala. Plataformas abiertas permiten que cualquier persona, desde cualquier rincón, consulte documentos, testimonios y registros sobre la extracción de oro, coltán y diamantes en el sur global. La solidaridad trasciende a los gobiernos. La diáspora africana en Europa y América del Norte lanza campañas para visibilizar la conexión entre la riqueza extraída y la pobreza estructural. Alianzas con países de América Latina y Asia amplifican el reclamo, revelando patrones universales de abuso y resistencia. El riesgo es máximo. Si el tribunal y la demanda prosperan, podrían sentar precedentes legales y culturales capaces de alterar el equilibrio de poder global. Por primera vez, el derecho internacional tendría que mirar de frente la historia del saqueo y reconocer la memoria como derecho inalienable de los pueblos. Pero si fracasan, los mecanismos de opresión histórica se reforzarán, relegando la justicia a una promesa vacía y perpetuando el ciclo de silencio y olvido que ha favorecido a las potencias durante décadas. Más allá de los tribunales, la experiencia de Burkina Faso abre un debate urgente sobre el valor de la memoria colectiva. ¿Qué significa reparar el pasado cuando el oro no puede regresar, pero la dignidad y el derecho a narrar la propia historia aún están en juego? El eco de la cumbre de Ouagadougou resuena en todo el planeta. Las próximas semanas serán decisivas. ¿Logrará África sostener el impulso y convertir la memoria en acción transformadora? La batalla por el oro de Burkina Faso revela que la memoria, cuando se articula con precisión, puede tener más peso que el propio metal precioso. Una nación que decide recordar y defender su dignidad convierte hasta la historia más dolorosa en un arma poderosa. No es solo una exigencia material, es reclamar el derecho a narrar quiénes somos y cómo llegamos aquí. Dignidad, memoria y verdad se vuelven herramientas para cambiar el lugar de un país en el mundo. Al desafiar pactos antiguos y exigir claridad sobre el pasado, Burkina Faso encendió una chispa que inspiró a otras naciones del sur global. Más allá del oro, el verdadero objetivo es recuperar el control sobre la propia historia. En un mundo donde suele imponerse una narrativa externa, romper el silencio se vuelve un acto revolucionario. Cuando los pueblos recuperan su memoria de manera consciente, empiezan a negociar en igualdad y a exigir respeto internacional. El movimiento de Burkina Faso demostró que la presión global puede enfrentarse con transparencia, nuevas alianzas y el uso estratégico de plataformas digitales abiertas. La historia se propagó en redes sociales, foros internacionales e incluso murales urbanos. La verdad abandonó los archivos cerrados y se volvió una conversación planetaria. Para muchos países, ver a Burkina Faso rechazar la resignación y exigir justicia histórica abrió una puerta de esperanza. La lección es clara. La soberanía y el poder real en el siglo XXI empiezan por mantener viva la memoria y convertirla en acción política. Comprender el valor estratégico de la memoria colectiva permite a la audiencia resistir la trampa del olvido y la resignación. Porque la historia no es solo pasado, es el campo de batalla donde se decide el futuro. Mientras el eco de la rebelión de Burkina Faso recorre el mundo, los ojos se vuelven hacia otros países que sueñan con recuperar lo que les fue arrebatado. ¿Quién será el siguiente en reclamar su oro, su voz y su dignidad? El oro tal vez no regrese jamás a la tierra de donde fue extraído, pero la verdad tiene el poder de traspasar fronteras y transformar realidades.
Lo que sucedió en Burkina Faso, en octubre del año 2025, no fue solamente una denuncia por justicia económica. Fue una revolución silenciosa que cuestionó la memoria colectiva y desafió la narrativa oficial sobre el pasado. El reclamo por el oro robado durante la Guerra Fría abrió una grieta en décadas de silencio. Por primera vez, recordar se volvió un acto de resistencia y poder. Esta tensión entre recordar y olvidar no es un simple debate académico. Marca el destino de las sociedades. Si ignoramos gestos como el de Burkina Faso, permitimos que el ciclo de saqueo y olvido continúe. Pero si participamos, aunque solo sea preguntándonos por la verdad, ayudamos a construir justicia y reconocimiento. La memoria histórica no es una tarea exclusiva de gobiernos o presidentes valientes. Es una responsabilidad de todos. Cada persona que se pregunta de dónde viene el oro, cada estudiante que investiga, suma un ladrillo en la reconstrucción de una dignidad perdida. La verdad, cuando se reconoce y se cuenta, puede transformar el presente y el futuro. Puede cambiar la forma en que los países africanos y otras naciones del sur global negocian su destino, exigen respeto y reescriben las reglas internacionales. Ignorar estos debates es condenar a nuevas generaciones a repetir la explotación y el silencio. Pero exigir memoria y transparencia abre las puertas hacia una nueva soberanía. Aquí es donde tú puedes actuar. Infórmate, apoya la investigación, comparte la historia y, sobre todo, rechaza una versión incompleta. La transformación de la memoria empieza con gestos pequeños y crece hasta arrastrar al mundo. ¿Vas a mirar desde la orilla o a convertirte en protagonista? El futuro de la memoria está, ahora, en tus manos. Ahora bien, para comprender la complejidad de este conflicto, analicemos algunos ejemplos históricos de otros contextos. En 1998, Suiza devolvió parte de los bienes saqueados por los nazis durante la Segunda Guerra Mundial a los descendientes de víctimas judías. Un proceso que demoró años y requirió de comisiones internacionales, auditorías y la presión constante de la sociedad civil. En el caso de Grecia, el reclamo por los mármoles del Partenón, en poder del Museo Británico desde hace más de 2 siglos, se mantiene vigente y es símbolo de la lucha por la restitución del patrimonio cultural. Estos ejemplos muestran que la devolución de recursos o bienes no es solo una cuestión económica, sino un acto simbólico que redefine las relaciones entre naciones y repara heridas históricas. En cada caso, el proceso implicó investigación rigurosa, movilización social y negociación diplomática. La experiencia de Perú con sus piezas arqueológicas, retornadas por la Universidad de Yale en 2011, demuestra que la presión internacional y la persistencia pueden lograr resultados, aunque el camino sea largo y esté lleno de obstáculos. Volviendo a África, el caso de los bronces de Benín ilustra perfectamente la complejidad del retorno de bienes culturales. Durante más de un siglo, estos objetos permanecieron en museos europeos hasta que la presión internacional y las nuevas sensibilidades sobre el colonialismo obligaron a varios países, como Alemania y Francia, a iniciar procesos de restitución. Estos precedentes legales y éticos fortalecen el reclamo de Burkina Faso y sus aliados. Ahora, ¿qué pasos prácticos puede seguir una nación como Burkina Faso para avanzar en este proceso de reparación? Primero, documentar exhaustivamente la extracción y el destino del oro robado. Para ello, es fundamental crear comisiones nacionales de la verdad, integradas por historiadores, economistas y representantes de la sociedad civil, que recopilen testimonios, contratos y pruebas materiales. Segundo, internacionalizar el reclamo mediante la presentación de demandas ante organismos multilaterales, como la Corte Internacional de Justicia o el Tribunal Africano de Derechos Humanos y de los Pueblos. Es crucial sumar apoyos de la diáspora, de ONGs y de otros países afectados por el expolio colonial o neocolonial. Tercero, emplear tecnologías digitales para abrir los archivos y transparentar la información.
Plataformas colaborativas pueden permitir que ciudadanos de todo el mundo accedan a los documentos y se sumen a la presión por la justicia. El ejemplo de la plataforma Open Restitution Africa, que rastrea objetos robados y dispersos en museos del norte global, es una herramienta poderosa para articular demandas colectivas. Cuarto, fomentar el debate público mediante campañas de sensibilización, educación en escuelas y universidades, y la producción de obras artísticas que narren la historia desde la voz de los pueblos africanos. El arte y la cultura pueden ser aliados clave para recuperar la memoria y dignidad, como lo demuestran los murales que surgieron en Sao Paulo y Harlem apoyando la causa de Burkina Faso. Quinto, negociar de buena fe con las potencias implicadas, pero manteniendo siempre la presión diplomática y social. La historia muestra que solo la combinación de movilización interna e internacional puede inclinar la balanza a favor de la justicia. No menos importante es la necesidad de garantizar que los beneficios derivados de una eventual devolución del oro, o de recursos equivalentes, sean gestionados de manera transparente y equitativa en Burkina Faso y el resto de los países aliados. Esto requiere mecanismos de control ciudadano, inversión en educación, salud e infraestructuras, y la creación de fondos soberanos que aseguren el uso adecuado de los recursos recuperados. Finalmente, cabe preguntarse, ¿qué significa verdaderamente reparar el pasado? Más allá de la devolución material, la justicia histórica implica reconocer el daño, pedir perdón y garantizar que no se repitan los abusos. En Sudáfrica, la Comisión de la Verdad y la Reconciliación, tras el apartheid, mostró que la memoria y el perdón pueden sentar las bases para una convivencia renovada, aunque las cicatrices perduren. En conclusión, la batalla por el oro de Burkina Faso representa mucho más que un reclamo económico. Es una lucha por la memoria, la dignidad y la capacidad de los pueblos para escribir su propia historia. Recuperar el oro robado sería un acto de justicia, pero el verdadero triunfo sería recuperar la voz, redefinir la soberanía y abrir un nuevo capítulo en las relaciones internacionales. La pregunta con la que abrimos resuena ahora con más fuerza. ¿Puede un pequeño país africano desafiar a las potencias globales y forzar el retorno de su oro? La historia nos enseña que las injusticias pueden ser revertidas cuando la memoria se convierte en acción, cuando la verdad se transforma en demanda colectiva, y cuando la dignidad se defiende sin miedo. El caso de Burkina Faso es una invitación a mirar el pasado con honestidad, a romper los pactos de silencio y a construir un futuro en el que la justicia no sea un privilegio, sino un derecho universal. Quizá el oro nunca regrese físicamente, pero la memoria y la verdad ya han iniciado